Hola chicos, es una alegría encontrarnos nuevamente en nuestra clase virtual para seguir viajando con Pablo, Silas y Timoteo. Oremos a nuestro Padre Celestial y que Él tenga el control de todo. Juntemos nuestras manitos y cerremos nuestros ojitos. Bendito Padre, te damos gracias por este día y por la oportunidad que nos das de hablar de ti, y por cada niño aquí presente para que pueda entender, meditar y guardar tu palabra en sus corazones, para compartirla y practicarla en su vida diaria, y un día llegar a ser testigos fieles de ti, en donde quieras que estén, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vimos en la anterior clase que Pablo, Silas, en compañía de Timoteo, establecen una iglesia en Filipos y que fueron encarcelados injustamente. Y también vimos el gran poder de Dios en acción, gobernando los fenómenos naturales, como el terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, soltando las cadenas que sostenían a Pablo y a Silas. Esto es la locura del Evangelio, chicos. Para Dios no hay cosa imposible, a fin de que estos misioneros puedan seguir llevando su palabra para la cual fueron llamados. Y también vimos la conversión del carcelero y de toda su casa por el testimonio de Pablo y Silas. Nunca dejaron de orar y alabar a Dios aún en sus peores momentos, libres o presos, en todo tiempo. ¡Qué tremendo! Y llegamos así al capítulo 17 de Hechos en el Nuevo Testamento, el cual lo podemos encontrar en la Biblia. Él nos desafía a creer y seguir llevando su palabra, explicando la necesidad de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. La siguiente parada importante en su segundo viaje misionero es Tesalónica. Y como era de costumbre, Pablo se fue de frente a la sinagoga de los judíos y estuvo allí por 3 días de reposo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, al que él anunciaba, era el Cristo. Muchos de los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y también un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles de esa época, que actuaban de buena fe, despertando así los celos de los judíos que no creían en la resurrección de Jesús. Pero Pablo no era ajeno a la oposición o resistencia de escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en su primer viaje misionero? El hombre llamado Bar Jesús, que se oponía a que el procónsul Sergio Paulo oyera la palabra. Pero esta vez juntaron a algunos hombres malos y ociosos para asaltar la casa de Jasón, un creyente tesalonicense que había recibido en su casa a Pablo, queriendo así sacarlos de la ciudad. Pero no hallándolos, llevaron a Jasón y a algunos de los hermanos que estaban con él ante las autoridades, gritando y vociferando que estaban trastornando al mundo entero y que Jasón los había recibido en su casa, y aún diciendo que hay otro rey que es Jesús. Pues el declarar que había otro rey además del César era un gran delito para el Imperio Romano. Fue la misma acusación falsa que se usó para acusar a Jesús ante Pilato. Lo podemos encontrar en Lucas 23:2.
Gracias a Dios cumplieron con la obligación de pagar la fianza de Jasón y sus hermanos y fueron puestos en libertad. Inmediatamente salieron de noche hacia Berea y con las mismas se fueron a la sinagoga de los judíos. ¿Ustedes creen que lo seguirán allí también estas personas malas? Y en esta ciudad, dice la palabra, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. No se conformaban los bereanos con lo que escuchaban, sino que iban a sus casas y verificaban en lo poco que tenían de las escrituras si estaba correcto lo que había dicho Pablo en la sinagoga. Ellos no tenían una Biblia como nosotros y en varios idiomas. La tenemos en el celular, en la computadora, en el iPad y la podemos oír de diferentes maneras. No tenemos excusa. Pero, no, alguien se fue con el chisme que Pablo y Silas estaban en Berea. Y sí, allí estuvieron nuevamente alborotando a las multitudes en contra de la obra misionera de Pablo. Estos no conocían fronteras, solo querían impedir que la fe prosperara en Berea. Y Pablo es avisado inmediatamente que se fuera hacia el mar para evitar así a los alborotadores, mientras que Silas y Timoteo pudieran salir posteriormente a reunirse con Pablo en Atenas. Y mientras Pablo esperaba en Atenas, sufría y su espíritu se enardecía, porque observaba que era una ciudad hermosa, pero estaba entregada a la idolatría, con templos y monumentos asociados con los cultos paganos. Y discutía con los grandes filósofos, elocuentes oradores y maestros, presentando evidencias reales de la existencia de Jesús. Porque para Pablo, el tema principal de su predicación era Jesucristo. Pero no creían. Para ellos era locura. Y le pusieron un apelativo de palabrero, que no sabía lo que decía. Pablo observó en sus santuarios, dentro de sus tantos dioses, un altar dedicado al Dios no conocido. Tal vez ellos pensaban que si lo tenían a todos, sus dioses estarían contentos con ellos. Vivían atemorizados de sus dioses. Eran muy religiosos y supersticiosos y creían en los poderes sobrenaturales. Por lo menos conocían la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad para entender quién había hecho todas las cosas. De ese modo, Pablo encontró la forma de presentarles al Dios creador, quien podía ser conocido. Les presentó al Dios creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay. También les dijo que Él nos da la vida, el aliento y todas las cosas, que Él no necesita nada de nosotros, que Él no vive en templos hechos por manos humanas, que somos una sola sangre, que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios, porque venimos de un mismo hombre, Adán. Él ha prefijado el orden de los tiempos porque Él es soberano y controla todo. Él ha puesto los límites de su habitación. Que busquen a Dios mientras fuere tiempo,
que el hombre no puede excusarse de no saber acerca de Dios. Él se ha revelado a sí mismo a la conciencia humana y en el mundo físico, como dice en Romanos 1, 19 al 20, que somos linaje suyo, pues habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, nos manda a todos que nos arrepintamos de nuestros pecados, pues Él juzgará un día con justicia por aquel varón que levantó de entre los muertos. Y en cuanto escucharon de la resurrección de Jesús, los atenienses se burlaron porque no creían en la resurrección corporal. Y dijeron a Pablo: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Versículo para memorizar. Repitamos juntos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. ¿Qué aprendimos? Que no todos recibimos la palabra de una misma manera. Unos se oponen a ella porque no va con sus costumbres y tradiciones, porque no quieren someterse a ninguna autoridad, a sus padres, maestros, jefes o autoridades del país. Otros la reciben con solicitud, porque creen en la existencia de un Dios vivo y verdadero, porque reconocen que son pecadores y quieren ser perdonados, porque creen en un Cristo que murió por sus pecados y que resucitó dándoles vida eterna, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué lindo. Otros se burlan porque dicen no hay Dios, y porque confían en sus posiciones, en su dinero y en sus opiniones y filosofías creadas por el hombre. Creen que son más importantes de lo que dice Dios en su palabra. Chicos, nunca se queden conformes con lo que han escuchado. En una enseñanza, en una prédica, vayan y lean su Biblia. Vean si las cosas son ciertas o como dice la palabra. Eso hacían los bereanos. Es muy importante que verifiquemos que lo que hemos escuchado es cierto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice en Hebreos 4:12. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque tiene poder para salvación para todo el que cree. Y tenemos una gran promesa en Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito Padre, clamamos a ti para que nos ayudes a escudriñar y guardar tu palabra en nuestros corazones, para ser buenos obreros que usan bien tu palabra, que no seamos avergonzados
sino que tengamos respuesta sabia y entendida cuando fuere tiempo. No usando sabiduría humana, sino tu sabiduría, tu santa palabra, la cual sí convence de pecado y nos trae rendidos a tus pies. Ruego por cada niño que escucha y guarda tu palabra, para que nada ni nadie lo separe de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta el otro domingo, chicos.